Muy buenas tardes. Hoy día estamos a sábado 20 de febrero de 2021. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo, creador de la página Historias de Quillón. Y hoy día estamos en nuestra tercera charla de este primer ciclo de charlas de Historias de Quillón, el cual hemos organizado con invitados desde afuera, pero también con invitados locales. Uno de los invitadas locales es Ana Hernández, más conocida acá en la comuna como Anita Cau. Ella se define como una mujer de ascendencia mapuche huilliche, emprendedora y empoderada, quien lucha cada día por visibilizar los derechos del pueblo mapuche y como actora social relevante en el movimiento mapuche. Acá dentro de la comuna, bueno, aunque no hay límites territoriales dentro del mundo mapuche huilliche, definido bajo los conceptos del Estado. Ella es presidenta de la comunidad Lok Foli Mapu del sector de Coinco en la comuna de Quillón. Somos vecinos, yo también vivo en Coinco. De profesión, ella es trabajadora social, educadora lingüística y lenguaintuchefe por heredad ancestral. Buenas tardes, Ya. Ana Hernández, ¿cómo estás? Mari también. Bueno, Eh, agradecida de que nos hayas invitado a participar de estas charlas, son muy interesantes. Yo sigo la página desde que se inició realmente y me parece muy interesante rescatar lo que es la historia de nuestro pueblo. Es súper importante. sí, es más que relevante, Quillón es como un territorio bien complejo en su historia, aparte. Y Así bueno, es. ahí usted también lo va a comentar con respecto al tema de la ancestralidad, la educación, la salud intercultural, y cuál es el proceso que ustedes han llevado para darle cabida dentro de la salud médica que viene desde el Estado, promovida desde el Estado. Así Así es. que la dejamos aquí el espacio abierto también a la gente para que comente, converse, dialogue con respecto a lo que se vaya conversando y que vaya exponiendo acá Ana Hernández. Así que le damos el espacio desde ahora. Bueno, vamos a hablar de la interculturalidad en salud y también de la interculturalidad en educación, dos temas súper importantes y en el contexto local, que es Quillón, y vamos a abordar algunos aspectos también de cuando se inició lo que es la salud intercultural en Chile y cuando se inició también la educación intercultural en Chile. ¿Ya? Bueno, la salud intercultural en Chile, sus primeros antecedentes en salud intercultural datan del año 1992. Esto a partir de algunas experiencias que se hicieron de salud en el país. Cuando digo data es porque hay un registro de parte del Estado en este caso, pero la salud ancestral ha estado toda la vida presente en la comunidad. Ejemplo, yo le comentaba a usted yo soy hija de un lobo marino, porque mi padre trabajó muchísimos años de cholguero en Puerto Edén. Una vez que ya en Puerto Edén vino la marea roja, él se trasladó a trabajar a la montaña, pero siempre ligado al mar. Él hacía mucha madera, hacía porque hablo en pasado, porque mi padre hoy día tiene Alzheimer, hace 12 años. Siempre ligado al mar, hacía cuadernas, forma natural, los codastes, las quillas, las rodas, todo relacionado con las lanchas. Entonces, vengo desde ahí. Soy nieta de Mercedes Cárdenas Lepe, ella fue machi y fue partera en el sector de Coínco. Ella ayudó a recibir a muchos vecinos que hoy día tenemos en el sector, lo recibió con sus saberes y con su experiencia de conocimientos que tenía de la medicina, heredado también de su madre y de su abuela. Entonces tenemos una heredad ancestral con respecto a lo que es la salud, en la salud ancestral en nuestra comunidad y en nuestra familia. Y le decía que en Chile, los primeros antecedentes que se conocen después de volver la democracia al país es en el año 92, que se hizo un primer encuentro donde se hizo necesario también de que la salud estuviera en las distintas áreas en este caso, los distintos departamentos que pueda tener los ministerios. Aún falta mucho.
el enfoque de salud intercultural plantea como una orientación a mejorar, en este caso, la salud de los pueblos originarios mediante una atención adecuada y con ciertas características. ¿Por qué razón? Porque, como bien se sabe, nuestro pueblo es muy variado, tiene distintas creencias, distintas costumbres, distintas tradiciones. Por lo tanto, la salud intercultural se hacía muy necesaria que esté dentro de los establecimientos públicos. Eh, Nosotros en el año 2012, mediante una pasantía que se hizo a la comuna de Lumaco, desde ahí nosotros pudimos, como Consejo Territorial de Comunidades Indígenas, en este caso, que dirige Lonco Cristian Chihuay, nosotros pudimos sacar la figura, se puede decir así, de facilitador intercultural. ¿Qué rol cumple el facilitador intercultural? Es el que hace el puente de comunicación entre la comunidad, sus habitantes y el servicio, en este caso el establecimiento médico, ¿ya? Porque había mucha necesidad de nuestro pueblo mapuche, huilliche, en incorporar a alguien que tuviera que tuviera el conocimiento y el conocimiento del lenguaje propio de nuestra cultura. Por ejemplo, si llegaba una persona que decía, me duele mi cuadril, el doctor a veces no le entendía a la persona que llegaba. Entonces, razón de eso se fue incorporando en este caso la figura del facilitador. Ese como figura. Pero la salud intercultural en sí, en este caso en Quellón, el Consejo de Caciques y la Asociación de Mujeres Rayén Cuyén fueron los pioneros en salud intercultural en Quellón. Entonces, y en el día de hoy, por ejemplo, hay muchas derivaciones del mismo CEFAM a la Ñuque Mapu, porque el Centro de Salud Ñuque Mapu, y también al Rayén Cuyén. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia amplia en aplicar también la salud. Puedo comentar también de que, bueno, en el caso nuestro, en el caso mío, en este caso soy la Huentochefe porque por heredad ancestral, porque crecí junto a mi abuela, pude observar y aprender todo lo que ella sabía en cuanto a medicina, en la aplicación de las medicinas. Entonces uno ahí entiende de que son varios aspectos que se debe considerar al aplicar la medicina. Por ejemplo, los remedios siempre se tienen que buscar de los 4 puntos cardinales, siempre, para que haga bien. Nuestra abuela nos decía de que la medicina siempre se tiene que buscar en las mañanas y aplicarse en las tardes, ¿ya? Para que haga bien, para que resulte, decía ella. Entonces, son varios conocimientos que uno ha ido adquiriendo y también a la vez practicando. Entonces, nosotros, como le comentaba un rato atrás, nosotros igual hemos trabajado con programas PESPI que tiene el Servicio de Salud para ir en ayuda de algunas áreas, para desarrollar algunas áreas. Nosotros como comunidad indígena, una vez nos entregaron el proyecto y después teníamos que volver a postular, todas las veces postular y en el fondo se hace engorroso tener que postular cada vez a estos proyectos y de repente no son como bien entendidos, digo yo, porque cuando se distribuyen los recursos empiezan las peleas, entonces esas cosas nosotros nos alejamos de eso mejor. Así que nosotros trabajamos por nuestros propios medios. Nosotros tenemos nuestro propio lugar de trabajo, tenemos nuestra ruca, donde nosotros hacemos nuestra propia medicina, con, con un par de la miel más. Entonces, a veces se espera mucho del Estado y no, ¿cuánto se llama? No, uno no hace mayores esfuerzos como uno como persona para poder entregar la salud, porque la idea de entregar la salud ancestral debería ser gratuita. Yo recuerdo a mi abuela que ella jamás cobraba por una atención médica, nunca, pero sí veía de que la gente cuando venía de otros sectores a buscar los remedios, siempre le traían cosas a ella, le traían huevo, le traían harina tostada, le traían papa, ajo, ese tipo de cosas eran el pago
que le traían por ella brindar su ayuda en este caso y conocimiento a la salud de las personas. ¿Usted desde cuándo dice que tienen relación con el sistema de salud que proviene desde el Estado, el sistema de salud público? En el año 1992 fue la primera iniciativa que se dio en Chile, pero como queyoninos, en este caso como Consejo Territorial de Comunidades Indígenas, que es nuestro primer encuentro que tuvimos fue en el año 2012, y en este encuentro, pero ese encuentro lo hicimos en una pasantía en Lumaco para ver y observar y comprender todo lo que era la figura del facilitador intercultural que pudimos incorporar en este caso en el CEFAM. Como Consejo Territorial, en este caso, nosotros tenemos dos facilitadoras de salud intercultural en el CEFAM, que es María Angélica Raín y Katia Coliboro. Ellas dos permanecen todavía en el CEFAM, ellas también salen a terreno, ellas realizan muchos talleres, sobre todo María Angélica, muchos talleres de cestería, de medicina, de hacer cremas, muchos talleres, ella tiene mucho conocimiento también en este caso. Y Katia también, Katia antes de llegar al CEFAM, ella fue educadora tradicional de la escuela de Yaldá y después ya se trasladó a trabajar al CEFAM como facilitadora en este caso. ¿Y qué tal ha sido esa relación? Que hay roces, hay comunicación, hay diálogo, hay respeto entre ambos tipos de saberes, de conocimiento. Primero fue súper difícil porque había una negatividad de parte, en este caso, del establecimiento de salud, de incorporar los facilitadores. Sentían que estorbaban, eran acusaciones para acá y no se comprendía realmente de que por qué se había puesto al facilitador ahí. Y nosotros lo único que buscamos en poner el facilitador era para que fuera un puente de comunicación entre ambas culturas, en este caso médicas, para que el médico pudiera entender a la persona cuando llegaba con esas molestias que de repente llega, como hablamos nosotros los chilotes, porque nosotros no nos duele la rodilla, pues nos duele la tortera, ¿me entiendes? Entonces, y el doctor no entendía mucho eso. Entonces el diálogo no era muy fluido, que se pueda decir. Y después, con el tiempo, se fue haciendo mucho más necesario porque empezaron a llegar doctores de otro lado donde menos se entendía. Y es más, las chicas, en este caso las Lamien, ellas acompañan hasta el box del médico. ¿Por qué? Porque resulta que a veces el médico tampoco le comprendía mucho a la mujer, ni la mujer o la persona que llegaba de la comunidad tampoco le comprendía al médico. Entonces habían ambas situaciones ahí que se daban. Pero desde un comienzo fue muy difícil para poner la facilitadora, sobre todo en el establecimiento. Pero después de eso, bueno, el CEFAM tiene un enfoque intercultural, el CEFAM tiene un enfoque intercultural, por lo tanto, no deberían ni siquiera haberse molestado en ese tiempo. Pero sí se ha ido avanzando, yo creo que sí se ha ido avanzando porque, ejemplo, ahora ya por lo menos hay un referente un referente intercultural en el CEFAM, así que por lo tanto eso ya es una puerta que se abrió y ya hemos ido avanzando. Yo creo que en Chile hemos ido avanzando a paso lento, pero se ha ido avanzando en relación a lo que es el tema de la interculturalidad. Por ejemplo, se ha avanzado, aunque todavía no está aprobado, pero se ha ido trabajando por largo tiempo, en este caso el artículo 7 de la ley 20.584. Entonces, ese artículo 7 habla del acompañamiento que debe tener la persona cuando está hospitalizada, porque antes tampoco se permitían las visitas muy prolongadas o el acompañamiento. Ejemplo, si uno tenía un familiar enfermo, se tenía que esperar hasta el día de visita que estaban establecidas, que eran de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero con este acompañamiento, con este artículo 7, que se busca, y aquí en Quellón, por ejemplo, se da. Aquí en Quellón uno puede ir tranquilamente decir, sabe que yo vengo a acompañar a mi familiar y te van a respetar eso. El artículo 7 dice de que tiene relación con el acompañamiento, tanto espiritual y emocional que puedes brindarle a tu paciente cuando está hospitalizado.
espiritual, ¿en qué sentido? En que si el paciente dice, ¿sabe qué? Yo necesito que una machi venga y me haga no sé, un machitún acá, aunque es difícil que la machi vaya para allá, pero sí puede acompañarla, ¿me entiende? Puede recibir esa ayuda espiritual. O también que, ejemplo, el acompañamiento, que es muy, muy importante en la recuperación, en este caso, del paciente, porque a veces la persona está enferma, está hospitalizada y no se recupera, muchas veces porque extraña a su familia. Entonces, eso se da. Y yo creo que es muy válido el tema del acompañamiento, porque a una de que ayuda a las personas a la recuperación y tampoco pierde el contacto, en este caso el paciente, con sus familiares o con alguien que él quiera de la comunidad. Eh, Tenemos en el día de hoy una representante a nivel regional de facilitadores interculturales que ha estado trabajando lo que es el artículo 7, que es María Angélica Raín. Ella ha hecho un trabajo muy espectacular ahí en relación de llevar más allá lo que es la salud intercultural. No que no sea solamente en el CEFAM, sino que se dé a conocer más allá. Acá También. Graciela Oyarzún Borges dice, así es Anita, yo igual participé de esas reuniones para incorporar la salud intercultural en los establecimientos, igual de las facilitadoras, su rol es hacer nexos con la comunidad. Así es. Paulina Bien. Mancilla dice saludos a ambos, gracias por compartir esta nueva charla. Cómo los profesionales de salud se han adecuado a esta forma de intervenir en salud y la comunidad. Es una pregunta que hace Paulina, ¿cómo los profesionales de salud se han adecuado a esta forma de intervenir en salud y la comunidad? Considerando que muchos no son de esta zona, se involucran, les cuesta, esta figura del facilitador en Chiloé se contempla o solo en Quellón. Eh, sí, bueno, no solamente en Quellón. Yo creo que Quellón fue pionero, sí, ¿cuánto se llama? En tener la figura del facilitador intercultural. En el día de hoy también lo tiene Puerto Montt. Puerto Montt en el hospital en dos facilitadores interculturales que se hacen nexo de Quellón, sobre todo cuando van los lamienes para allá, uno puede llamar a los facilitadores y ellos facilitan, dijera, valga la redundancia, facilitan el circular dentro también del hospital, porque un hospital grande, uno se pierde dentro del hospital, entonces ellos brindan también ese acompañamiento, o de repente si, ejemplo, uno quiere entregarle alguna cosa a su paciente, ellos también lo llevan, así que por lo general hace un buen trabajo. Estamos trabajando para que Castro tenga facilitadores en el hospital. Aún no lo hemos logrado. Hemos tenido un par de reuniones, nos hemos juntado algunas comunidades del territorio de Chiloé, pero todavía no logramos tener un facilitador en el hospital de Castro, que también se hace muy necesario. Y con relación ejemplo, este vínculo que se da entre los profesionales de la salud los facilitadores o la comunidad, sí cuesta, sobre todo por la rotación de médicos que hay. Entonces, si bien es cierto, se le hace una inducción previa a los profesionales, donde se le dice de que este es un territorio netamente mapuche, huilliche, donde hay algunas prácticas y costumbres arraigadas, pero aún así, claro, igual los profesionales son respetuosos y todo eso, pero para eso está, en este caso, sobre todo en el CEFAM, para eso están las lamienas ahí que hacen el acompañamiento, o de repente también los profesionales preguntan a ella algunas cosas, así que se han ido en este caso fortaleciendo en esa área, se puede decir. Y es Quellón es el único caso a nivel Chiloé, De que tenga salud intercultural, facilitadores. Yo creo que deben haber en otras comunas, deben haber, pero yo hablo de Quellón porque es el lugar que uno más conoce, ¿me entiende? Y en este caso hablo de Puerto Montt porque uno ha tenido relación con ellos, sobre todo la gente que va para allá, cuando hay gente de comunidad, automáticamente uno se comunica con los facilitadores del hospital de Puerto Montt para que ellos lo reciban allá. Entonces, por eso uno habla de eso. Paulina Mancilla igual dice, el doctor Ibacache del Servicio de Salud Chiloé fue uno de los primeros y más importantes médicos que empezaron a valorar y reconocer los saberes de la comunidad. Me imagino que también con él se han apoyado para abrir puertas en el sistema de salud.
Es como así lo es. formula en forma de pregunta. ¿Se Sí, relacionan? ¿Sí? sí. Sí, eso es porque el doctor, él está muy presente en todo lo que son los programas PESPI. Entonces, por lo tanto, él es un aporte a lo que es facilitar de que se realice la salud intercultural en los establecimientos públicos. ¿En qué programa dijo? El programa ¿Programa? PESPI, ¿Qué- PESPI, qué- ¿Cuáles son esos? PESPI, programa de especiales de pueblos de pueblos indígenas, PESPI. Ese, ese Gracias. programa, ese programa está a través del Servicio de Salud Chiloé en este caso. Y a través de ese programa también se hacen varias cosas. Se está, por ejemplo, trabajando lo que es salud mental también. Me tocó llevar a mi padre hace 3 días atrás más o menos al hospital, que hay nuevo neurólogo, y él me gustó mucho el diálogo que tuvimos con el doctor, con el neurólogo. Él me comentaba, me preguntaba, me decía, pero su papá tiene 12 años de Alzheimer, me decía, y se ve bastante bien. Aparte de la medicina, ¿qué más le da? Entonces ahí yo le comentaba que nosotros practicamos la medicina ancestral y que también le damos medicina natural, complementamos en este caso con lo que él nos daba, con lo que ellos nos daban. Y me comentó de que él hizo su tesis en las comunidades indígenas, en este caso del Caribe. Entonces, él decía, a los profesionales les falta mezclarse más y darle más valor a la medicina ancestral. Si todo eso fuera así, decía, habrían menos enfermos mentales, decía él. Esa fue su apreciación que él estuvo. Porque en el día de hoy en la salud mental no se aplica mucho la medicina, si bien es cierto, se toma en las casas o las familias buscan apoyo en la medicina intercultural, pero en salud mental, en eso estamos cojos, estamos mal. Graciela Oyarzún que igual dice que, bueno, que es lo mismo que dice Paulina, que el doctor Ibacache fue uno de los pioneros y también nombra a Alejandra Leighton. Sí, sí, la Alejandra también trabajó bastante, sigue trabajando en realidad. Eh, y con respecto a las nuevas generaciones, ya las nuevas generaciones se siguen llenando de estos conocimientos, hay como reemplazo para los facilitadores que están actualmente, los Laguantuchefes que están Sí, actualmente en Quillón, hay como un sí, recambio generacional que se sigue traspasando ese conocimiento. sí, sí. Sí hay uno ejemplo que está inmerso en la sociedad mapuche, huilliche, uno ve las niñas, sobre todo el rol de la mujer es súper importante en la medicina. Son más mujeres las interesadas para aprender, en este caso, la medicina ancestral que los hombres, pero sí también lo hay hombres, pero en este caso sí hay recambio. Y también en este caso, ejemplo, la heredad que puede venir detrás de nosotros es lo que nosotros, el legado que nosotros le dejemos como también como personas, pues como educadores o como la Huentochefa en este caso. En el caso personal, nosotros trabajamos mucho en la medicina. Yo tengo un huerto medicinal, tengo 73 plantas en el día de hoy, eh, que son nativas de aquí de Chiloé y también he traído 4, se puede decir, de Nueva Imperial. Así es que, y a través de eso también mucha gente visita el lugar, viene a ver las plantas que tenemos, o también nos piden, uno les convida, no las vendo. Eso sí que no, cuando me han querido comprar plantas, le digo que no, inmediatamente que no, porque no puedo estar vendiendo mis plantas. Sí, podemos, ¿cuánto se llama? Hacer un trasquín. En el tiempo de planta hacemos un trasquín. Usted me convida de la suya, yo le convido de la mía y entonces así vamos fortaleciendo en este caso, nuestro huerto medicinal. Con respecto al Eh, tema de la heredad, ¿usted nos podría comentar un poco más cómo usted se fue recibiendo estos conocimientos, cómo lo fue haciendo por parte suya, cómo le fueron llegando en el fondo? eh, desde muy ¿Cómo fue pequeña, sí, como desde muy pequeña yo acompañé mucho a mi abuela en la búsqueda de medicina. Entonces ella era todo un aprendizaje del momento que uno salía de la casa. Ella decía, no sé, vamos a ir al estero a buscar mengrove hoy día, porque el remedio que vamos a hacer tenemos que ponerle mengrove, porque esta es un enfriamiento que tiene la persona en el estómago y tenemos que tenerlo los remedios de los 4 puntos cardinales, decía, del Melihuitramapu para que haga bien.
Entonces vamos a ir a Carmen Groe, decía, y cuidadito con que ustedes andan pisando cosas que no le corresponde o andar chuteando alguna cosa que dañe las plantas, decía, cuidadito con eso. Siempre nos inculcó mucho eso. Entonces nosotros, ella a través del habla, a través de la oralidad, ella nos fue enseñando y a través nosotros, a través de la observación, porque nosotros veíamos también ella cómo hacía los remedios y todo eso, qué le ponía. Todo, cuando ella hacía la medicina, ella iba conversando, era todo un relato lo que iba haciendo. Entonces nosotros fuimos aprendiendo todo eso y fuimos comprendiendo para qué servía cada hierba en este caso. Hace un tiempo atrás hice un cuadernillo, se puede decir, con el conocimiento adquirido de 103 plantas medicinales. Ese lo tengo ya impreso, por si acaso algún día tenga que partir y no alcance a entregar todo mi conocimiento a mi hija y en este caso a mi nieta. eh, lo tengo impreso ya para que ellas puedan algún rato seguir con eso. Acá le manda saludos Daisy Cabín Tecay. Buenas tardes, saludos a la lamiana Anita. Sí, la mía ella es del sector de Santa Rosa, del Estero Huildad. Así que somos vecinos también. Vecinos. Y en los sectores más alejados de la comuna se sigue practicando, supongamos me refiero a las islas, Cailín, Laité, Coldita, más lejos, San Pedro, Chaullín, Inío. ¿Hay relación con esos sectores o hay rescates desde esos lugares? Yo creo que en todos los sectores, en todos los sectores que tenemos dentro de la comuna de Quellón y en todo Chiloé se practica la medicina ancestral en las casas. Que no se dé a conocer es diferente, pero se practica. Por ejemplo, la medicina es preventiva. En este caso, cuando se hace un carneo chancho así, la mamá, en este caso, le dice al hijo o al nieto, no tomes agua porque te vas a enfermar, así que te vas a tomar una agüita de menta, una agüita de manzanilla para que eso te haga bien. Entonces, al decirle eso, nosotros ya hay práctica de la medicina. Entonces, o antes de llevarlo al médico, siempre se hacen los cocimientos, dijera, de medicina y por lo tanto yo creo que la medicina ancestral se practica. Yo me atrevería a decir que en el 80% de las casas de la comuna y de Chiloé. Ahora está más abiertamente, ahora ya nadie se avergüenza de hablar de medicina o hay un mayor interés de parte del lamien para practicar lo que es la medicina, pero antes no era así, antes era muy mal mirado. Ejemplo, yo recuerdo a mi abuela cuando hacía medicina, lo trataban de bruja. Para todo el mundo era bruja, entonces, porque hacía medicina. Entonces, o incluso cuando nosotros íbamos a la escuela, en la escuela los otros chicos ni siquiera te recibían un pedazo de pan si tú llevabas, le convidabas, no, porque estaba embrujado. O de repente llegaban niños diciendo, dile a tu abuela que sane a mi papá porque está enfermo, ¿me entiendes? Entonces fueron varias cosas porque yo creo que se fue perdiendo eso. En el día de hoy no, pues en el día de hoy ya es libre, quien quiera aprender lo hace, quien quiera seguir la medicina lo hace, entonces no hay mayor restricción en el día de hoy. Graciela Oyarzún de nuevo comenta, dice que en la estación de Molulco igual tienen una ruca adecuada con un bot de Sí. atención de medicina ancestral, ya que contamos con una facilitadora intercultural y también yo como paramédico igual me capacité en esos tiempos en el cacicado en Compo. Es que la Graciela, ella ha sido una de las paramédicos que uno reconoce como mayor interesada en este caso en la práctica de la medicina ancestral. Y eso es súper importante cuando el profesional se involucra, las cosas salen mucho más fácil. Molulco ahí, doña Micaela Mañao tuvo mucho que decir, mucho que decir. En este caso, doña Micaela sugirió en este caso la facilitadora, que es la Norma Necul, la mien Norma Necul trabaja ahí como facilitadora. Ella propuso que la mujer sea, porque cumplía con varias, dijera, con varios dones. Decía la señora Micaela, la Norma era tranquila, era pacífica, por lo tanto era una mujer que podía llegar a todas las personas. Y aparte de Graciela y Arzuna, ¿han tenido muchos más aliados o es un número reducido los aliados que tienen desde el mundo médico?
yo creo que reducido. En la comuna de Quellón, en el día de hoy tenemos en este caso, Óscar Olivares, con él trabajamos bastante bien, se podría decir, bastante bien. Tuvimos reuniones más activas, habíamos empezado a trabajar salud mental, después lo cambiaron de área, así que por lo tanto nos dejaron a Juliet. Juliet no hemos tenido ninguna reunión del año pasado, ninguna, quizás por la pandemia y todo eso, pero de ninguna forma tuvimos contacto con ella casi. Entonces, pero sí hay profesionales, en este caso yo quiero destacar también a Fernando Pérez, que fue un impulsor también de poner al facilitador intercultural en este caso en los CEFAM y en las postas. En las estaciones médicos, por lo general, ejemplo, Coinco también tiene una posta y también tiene, ejemplo, varias estaciones médicos. Y en la estación médico de arriba de Río Maule y de kilómetro 14, ahí está Marcia Nahualquín. También es facilitadora intercultural ella. Entonces, toda esta facilitadora, lo que es Norma en el sector de Molulco, lo que es la Marcia, lo que es la Mónica en Chaildad, lo que es la Angélica, la Katia, ellas todas empezaron en ese tiempo, cuando nació esa idea de incorporarlas en el año, en este caso 2002, cuando el coordinador de salud de Quellón era Fernando Pérez. Y con respecto a eso que ha nombrado, por lo que escuchaba, ha nombrado puras mujeres. Que ayer también cuando estuvimos con Raúl Molina, Paulina Mancilla nos hacía como referencia al tema de que las mujeres siempre han estado como bien ocultas dentro de la historia general dentro de la historia del pueblo huilliche tampoco queda ajeno a eso. Pero su rol en salud, en educación, en distintas áreas es como súper relevante, ha sido súper relevante. Yo ayer también mostraba el libro, es el que usted decía de la agrupación de nosotros las mujeres de Huilliche, que me lo prestó doña Rosa Carimonei, aún no se lo he podido devolver. Pero, ¿qué nos puede comentar usted con respecto al rol de la mujer en el mundo Huilliche? Ya sea en el área de salud, de educación y en general en la historia, con las maestras de paz también. El otro día usted nos comentaba a través de la página de Gregoria Millalonco, que son mujeres que quedan como tras palestras muchas veces por los nombres de los loncos legendarios. ¿Cuál es Claro, su versión? En Chiloé, por ejemplo, la figura siempre fue patriarcal, pero en este caso el legado político que tenían los loncos, pero la mujer cumplió un rol fundamental, lo que fue la Lamien, que ya está en el Huenumapu, Gregoria Millalonco, que ella fue maestra de paz, la Lamien Domitila Cuyul, en este caso la mamá de la Hilda Huenteo, una tremendísima mujer con un nehuen que uno de repente quisiera eh, tener. Ella, a pesar de que le faltaba la vista, tenía un tremendo empoderamiento como mujer. Entonces yo creo que detrás de un hombre hay una gran mujer. Yo creo que la fuerza de los hombres eran por la gran fuerza que tenían las mujeres detrás, porque eran las encargadas no solamente de la medicina, también de la educación, de transmitir la cultura que está viva en el día de hoy. Si la cultura vive en el día de hoy es gracias al tremendo trabajo que hizo la mujer detrás, quizá no tan visibilizada, pero sí hizo un gran trabajo. Entonces, la Lamien Rosa Carimoney en el día de hoy también, ella la Chefe del del Consejo Caciques, ella hace una tremenda labor. Berta Nahualhual en Castro también, entonces Angélica Calisto, son mujeres que, la Flor Chicuepil, para allá por el otro lado de la isla, entonces son mujeres que se han ido empoderando paso a paso en esta sociedad machista que tenemos en el día de hoy. ¿Y usted cree que hay como una deuda pendiente ahí en dar como la categoría necesaria a la mujer huilliche, mapuche huilliche? En reconocer, en Sí, que sean, reconocer sí, en reconocer sí, yo creo que sí, todavía yo creo que si bien es cierto, estamos empoderadas las mujeres en el día de hoy, tenemos un empoderamiento, pero todavía falta mucho. Es por eso que cuánto se llama, yo me alegro tanto de que Hilda Huenteo esté como candidata constituyente, porque ella habla bien de su crianza, de la fuerza que recibió al cuánto se llama, al criarse con un lonco, con familia de lonco y con su madre, como le digo, que fue una mujer que
fue extraordinaria en cuanto al Nehuen que tenía esa mujer, Doña María Raín. doña María Rey. Y pegando un salto, aunque vamos a volver al tema de salud, el tema de educación. Eh, ¿Desde cuándo está se está trabajando en Educadora. educación intercultural? ¿Cuál ha sido el camino recorrido acá en Quillón como comunidades mapuche huilliche? Como educadora tradicional, yo empecé a trabajar la primera vez en el año 2000 en el Colegio Quillón. En eso voy a hacer un reconocimiento, en este caso, a una de las personas que mantuvo viva la educación intercultural en una comunidad, que fue el profesor Héctor Leiva. Mis respetos para él, porque él hizo mucho para que la gente de un sector, en este caso de una comunidad, no se avergonzara de su forma de vida. Entonces, de sus tradiciones, de su costumbre, que mantengan viva su cultura hasta que al mundo sea, como decía José Santos Lincomán. Y entonces, y el primer educador tradicional que tuvo Quillón, en este caso, que tuvo Chiloé, fue el lonco José Santos Lincomán. Él fue el primero. Entonces, de ahí partió la educación intercultural, en este caso, en las escuelas. En el día de hoy, ejemplo, la educación cultural en las escuelas se fue incorporando del año 2010 en el Currículum Nacional de Educación del sector de lengua indígena, a todas las escuelas que tuvieran desde un 50 hasta un 20%, en este caso, de ascendencia indígena. Desde primero básico, fue en forma paulatina, desde primero, segundo, tercero. En el día de hoy ya deberían estar todas las escuelas con octavo básico haciendo educación intercultural, pero eso todavía no es así. En algunas escuelas públicas, sobre todo, todavía están en cuarto básico o quinto básico haciendo educación intercultural. Para la implementación de la educación intercultural es necesario de que exista la dupla pedagógica. Y en eso estamos fallando. Derechamente estamos fallando. Porque en este caso, al tener la dupla pedagógica en la escuela, se tiene que trabajar el profesor, en este caso, que tiene la pedagogía, y el educador tradicional, que tiene el conocimiento, en este caso, de la cultura que viene de la comunidad. Y eso no se respeta. Eso no se respeta. En el día de hoy tenemos vigente el decreto 301, que da las orientaciones, en este caso, para quienes pueden ser educadores tradicionales, que eso lo define en dos áreas. Quienes pueden ser educadores son las personas que sean validadas por la comunidad y que tengan conocimiento pleno de su cultura. Y también que acrediten competencias lingüísticas, en este caso, suficientes para desempeñarse en la enseñanza de lengua indígena. Este decreto está diciendo esto, y también está diciendo de que se tiene que incorporar en las escuelas el educador junto con el profesor, que hacen una dupla pedagógica. Y esto debería hacerse en todas las escuelas, porque es ley y no se está haciendo. En este caso, en muchas escuelas trabaja el puro profesor solo, y sin el educador. Y eso no corresponde. Los educadores tradicionales, una vez que son validados por la comunidad indígena, en este caso, tienen que ser constatados. ¿Qué es una constatación? El Consejo Mapuche lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. El Consejo Mapuche ACELUAM lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, donde tenemos dos referentes del sur nosotros, que es el lonco Cristian Chihuay y el profesor Hugo Antipani. Ellos también son constatadores que están contextualizados el territorio. Se tienen que constatar, y desde ahí el Ministerio de Educación saca una resolución donde las personas que fueron validados, en este caso, ya sea a nivel básico, medio o avanzado, puedan ejercer como educadores en las escuelas. La resolución 1458 en el año 2019 entregó autorización a 75 educadores tradicionales en la región, solamente dos de Chiloé, dos de Quillón. Y luego la resolución 686 autorizó a 61 educadores y 4 de Quillón. Entonces son súper pocos. En el día de hoy, esto fue la semana pasada nomás, hay una presión de parte de los sostenedores, de parte de sostenedores, en que los educadores tienen que estar con resolución ministerial para que puedan ser contratados.
Está pasando en Yanquihue, está pasando en Puerto Vara y está pasando también en Chiloé. Entonces, ¿por qué? Porque no, porque quieren hacer cumplir el decreto reciente uno en este caso, donde los educadores tienen que estar validados por la comunidad, constatado por el Consejo Mapuche u otra entidad que esté capacitada, y también con la resolución del Ceremi de Educación en este caso. Y ahí recién se pueden incorporar en las escuelas. Están En la como escuela trancando donde la yo pelota por trabajo, en la escuela donde yo trabajo, que es el Colegio Gabriela Mistral, es un colegio particular subvencionado donde hay 700 alumnos, ahí entendieron bien el mensaje, comprendieron bien el mensaje. Ahí se hace educación intercultural de prekinder a octavo básico. Así que por lo tanto, ahí no trabaja el profesor solo, ahí trabaja con el educador tradicional y toda la planificación se hace en conjunto. ¿Ya? El profesor en ningún momento pasa a llevar al educador ni nada de eso, todas las cosas son consultadas. Por eso digo que se lo entendieron bien. Eh, como queyoninos, igual nosotros nos sentimos contentos porque resulta que igual dimos el inicio, en este caso, para que en Kemchi se trabajara la educación intercultural con educador, ayudamos a formar educadores allá y también implementamos lo que es la educación en las escuelas públicas en Kemchi. Yo me trasladé por casi 2 años a Kemchi a trabajar en esta área. Así que fuimos ahí, Milonco se trasladó a, a, a Chao y a Curaco de Vélez. Sí, a Chao y a Curaco de Vélez, y también estuve trabajando alrededor de 2 años allá, también para formar educadores y también para implementar la educación en las escuelas. Así que en esa área hemos dado hemos avanzado harto también y hemos dado un harto de nuestro tiempo para que la educación esté en este caso en las escuelas. ¿Y eso en qué año más o menos fue que ustedes estuvieron allá por Kenchi, Achao? En el año 2016, 15-16, 15, 15-16 16. más o menos. Sí. En este caso, una de las problemáticas más grandes que se tiene dentro de los establecimientos educacionales es la negación, en este caso, de algunos, porque uno conversa con varios educadores tradicionales y el profesor como que no quiere, cambia de ejemplo, si el educador está hablando de repente y el profesor interfiere y cambia de tema, ¿me entiende? Entonces, como que le resta importancia a lo que el educador está, en este caso, hablando. Y a los niños les gusta, a los niños les gusta mucho la educación intercultural porque no es si bien es cierto, hay que cumplir un programa y todo eso establecido por el ministerio, pero la clase en sí es bien dinámica. Entonces, como es dinámica, a ellos también les gusta. Y sobre todo se Kisiteca, trabaja mucho la oralidad. aquí tenemos un comentario de Kisiteca Santana. Dice, Alceguán discrimina a los educadores tradicionales que se definen como beliches chilotes y que no tengan conocimiento de la zona de Arauco. No es tan así porque resulta que yo hablo desde la perspectiva de, ejemplo, el lonco Chihuahua es un lonco que es totalmente territorial. Él tiene su territorio en el eh, ancestral, en el sector de Yaldad, y su padre está en la plaza de los caciques. Entonces es un hombre territorial, por lo tanto él respeta mucho también la visión que tiene en este caso el educador. Quizás algunos otros, a mí me tocó contratarme con el Chacha Juanito Guanupán, que ya está en el Guanumapu, y en puro Mapuzungún en ese tiempo, años atrás, donde era difícil, sobre todo para uno que está revitalizando el lenguaje, porque no nos olvidemos que en Chiloé se extinguió el lenguaje del Mapuzungún, muy pocas las personas que son los hablantes nativos. ¿Por qué? Por la misma presencia de la iglesia, de los jesuitas que tuvieron una muy grande en este caso, sobre la cultura. Así es que, bueno, pero ACELUAM sigue actuando hasta el día de hoy, porque hasta la semana pasada, por ejemplo, que iban a haber contrataciones nuevamente, porque la resolución en este caso del ministerio te lo entrega por 2 años y la resolución ya venció en el 2020. Así que, por lo tanto, en el día de hoy estamos todos sin resolución. Tenemos que Para, volvernos a contratar nuevamente. para contextualizar un poco, a qué se refiere Alceguán? ACELUAM
es un consejo, es un mapuche huilliche, es un consejo de sabios de quimches mapuche huilliche. Ellos tienen ejemplo, ellos contatan a los educadores, le hacen varias preguntas, en este caso de cultura general más que nada. Por ejemplo, preguntan de la cosmovisión, del Melihuetran Mapu, del Cupán, del Tugún, en este caso de Cuyén, del ciclo de vida que tiene Cuyén, del Antu, de las faenas que se hacen, del Comeyal, en este caso de las comidas propias del territorio. Se pregunta también, ejemplo, qué es el Pencutún, qué es el Chaliwún, esos más o menos son las preguntas que ellos hacen. Eh, que son cultura como, a ver, son preguntas como básicas que debe comprender en este caso el educador. Si bien es cierto, nosotros como huilliches aquí en Chiloé estamos un poquito lejos de la Araucanía, pero somos un pueblo. Ahora también, con mucho respeto, eh, hay personas que se están reconociendo beliche. Nuestro pueblo es diverso. Nuestro pueblo es diverso y mis respetos también para ellos, porque si así se quieren reconocer, está bien que lo hagan porque es su decisión. Si una cosa tenemos los mapuches huilliches, que tenemos autodeterminación. Eh, Siguiendo la misma línea que hace como una pregunta, ella también dice, ¿dónde queda la pertinencia a Viliches Chilota? Y a un 100% Mapuzungún en la comuna de Quellón. Cuando yo me contaté, en ese caso, ejemplo, cuando me preguntaron del Meli Huitrán Mapu, me lo preguntaron desde Mitugún. El Yaya me hizo la pregunta de que le nombrara, en este caso, los vientos que eran más comunes en nuestro Tugún, en Chiloé. Entonces, ¿qué hacía uno cómo se resguardaba uno de aquellos vientos? Me preguntó también, para que sea más contextualizado, me dijo cuáles son el comellal que hay en su territorio, que sea, no sé, pues el maqui, el calafate, el mechay, el miñi el ñaudapo, el poe, el coyayuyo, el luche, en este caso la almeja, la najuela. Ese es nuestro comellal que tenemos en el día de hoy. Entonces él nos preguntó cuál era el convillal que había en el territorio para que se contextualice y yo lo pueda entender. Quizás algunas personas han tenido otras experiencias con los kimches, no, puede que sí, puede que lo hayan tenido, pero yo no me meto en eso porque mi experiencia fue otra. Y con respecto a usted comentaba hace un rato el tema de la lengua, de la cómo ha sido ese proceso de revitalización, de recuperación de la lengua, cómo lo ve, no sé, hace 20 años atrás o cuando comenzó José Santos Lincomán con esta visión que tenía él, hasta la actualidad. ¿Cómo ha visto ese proceso? ¿Ha sido progresivo? ¿Ha sido un progreso? ¿Ha sido como Sí, de curvo? paulatino. Yo creo que paulatino y sí hemos ido avanzando. Eh, Creo que descubrimos que nosotros teníamos mucho conocimiento de la lengua, incluso se hablaban palabras, había muchas palabras sueltas en este caso, que eran netamente mapuche huilliche. Por ejemplo, el millún, pues millún para nosotros los huilliches es el gato. Para el de la Araucanía, porque no voy a decir el mapuche, sino que para el de la Araucanía, ya no es millún, ¿me entiendes? Es ñarque. Viene del sonido que emite, en este caso, el gato al pedir algo, del ñar. Entonces, son cosas ¿cuánto se llama? Que uno tenía, por ejemplo, el pichintún. Nosotros usamos mucho el pichín aquí, pues el pichintún, el poquito, o el capí, usamos mucho el capí. Capichi, espérame un poquito. Capichi, espérame un poquito. Entonces, tenemos mucho. Entonces, el capi está relacionado con el capi de haba, con el capi de arveja, con ese, no sé, con ese poco. Entonces, por ejemplo, teníamos eh, el Curán. El Curántu es palabra propia de aquí del territorio, pero también si uno lo va a definir, también tiene, dijera, su definición allá vuelvo a insistir, en la Araucanía.
porque siempre se reconoce al mapuche como araucano, y no es así. El mapuche viene desde el Biobío al sur, fue un pueblo disperso, y es ahí y desde ahí ve su resistencia que ha tenido por la dispersión que tuvo, no tuvo ejemplo en un solo lugar. Eh, con respecto al tema de volviendo al tema de las mujeres, la figura de la maestra de paz, si bien tienen como una connotación más ceremonial, también se le puede ligar con el tema de salud, ¿no? Sí, ellas se les liga, es la figura espiritual de un pueblo. Entonces, ejemplo, si una persona está espiritualmente bien, va a estar sano. Por lo tanto, ellas tienen mucho que entregar a través de su Nutram, a través de sus consejos. ¿Por qué? Porque la conversación es parte de la salud. Entonces, las maestras de paz específicamente están vinculadas a la espiritualidad, porque son las que hacen las rogativas. Ejemplo, la Domitila Cuyul, ella hace las rogativas al mar para que vengan los alimentos, ejemplo, para que haya abundancia de peces, hay abundancia de marisco. Ella hace esas rogativas marinas. Entonces también hace el agradecimiento, en este caso ella hace su rogativa en diciembre, que es, ejemplo, cuando se hace la rogativa de los frutos. Entonces tiene mucho que decir también, en este caso, la figura de la maestra de paz en el territorio. Y actualmente existe como cierta creencia de que Domitila Cuyula es la última maestra de paz. ¿Es una figura en extinción la maestra de paz actualmente en Chiloé, en No, Chillán? porque la maestra de paz, Domitila Cuyul, ella hace mucho tiempo que empezó a preparar a un maestro de paz, que es su acompañante, que sale con ella para todas partes, para que él aprenda, en este caso, todas las ceremonias que ella hace. Entonces, no está extinguido porque hay una heredad ahí, porque ella misma dispuso de quién sea. Quería compartirle un relato que obtuve de una entrevista que realicé a doña Rosa Crimoney hace un tiempo con respecto a cuando recién se estaba insertando el tema de salud en Chiloé, en Quellón específicamente, y dice, cuando yo tuve mi primera hija en el servicio de salud, ni siquiera me permitieron darle leche a mi guagua, porque según ellos, las mamás no estaban alimentando bien a sus hijos esos años. Todo lo que hacíamos nosotros lo veían sucio, así que daban la mamadera. Nacía la guagua y le hacían llegar a una mamadera con suero, ni siquiera el calostro, nada. Yo a mis primeras dos hijas me pasó eso y tuve mucha rabia. Impusieron mucho el servicio de salud y hasta la fecha es demasiado. Yo lo veo como un monstruo que vino haciendo mucho daño. Fuerte, Esto como fuerte. para reflejar como las primeras relaciones que hubieron Sí, con po, el servicio de salud. claro, claro que sí, porque antes, cuando nacían las guaguas, por ejemplo, lo fajaban entero, por lo que el antiguo lo fajaba entero para que crezca derechito, decían, para que no tenga porque como las guaguitas son como masitas, así su cuerpecito, se fajaba entero de arriba abajo para que se creciera bien. Entonces eso no lo permitían en los hospitales, po. Tampoco permitían de que se le faje su ombligo, porque también se le faja hasta el día de hoy, se hace, para que el ombligo quede bien apretadito y no salga para afuera, también se le ponía faja. Eso las mismas paramédicos de los hospitales lo sacaban, porque ellos decían, ya van a empezar con sus cosas antiguas, decían. Entonces, sí, lamentablemente lo que dice la Lamien Rosa, sí, pues, es verdad, hubo mucha discriminación en este caso, se puede decir, hacia la mujer, no solamente la mujer huilliche, sino que hacia la mujer en los Chilota. hospitales, a la mujer chilota. Ejemplo, el tema de que vaya con su ropa de lana, anda hedionda oveja, yo recuerdo muchas cosas, me vino a mi mente algunas cosas con relación a eso. O cuando no podías tener la guagua, ejemplo, no, la guagua no bajaba, que se suban arriba tuyo y que te lo traten de bajar a la fuerza, esa es violencia. Pues entonces, yo creo que esas cosas ya han ido cambiando más en el día de hoy, pero sí, sí pasó. Ejemplo, una cosa maravillosa que recuerdo, estaba pensando ahora, ejemplo, cuando mi abuela contaba que asistió en el día de hoy Ramón Mardone, que es mi vecino aquí en Coinco, él comenta mucho, habla mucho de mi abuela, y él dice,
ella a mí me trajo al mundo, dice él. Él a mí, a Jaime, a varios más trajo al mundo, dice. Y mi abuela comentaba también de que, ejemplo, cuando las guaguitas no podían respirar bien, porque en ese tiempo tampoco había estas cosas para ayudar a respirar. Entonces, si estaba en la casa, menos ibas a tener, pues entonces ellos lo que usaban era un pollito nuevo, se le apretaba la guatita y se le colocaba el piquito en la boca de la guaguita, se le apretaba y ese aire que expulsaba el pollito, eso servía para inhalar en este caso y avivar la respiración. Con respecto a eso, a la figura de la partera, ¿dónde podríamos ubicar la figura de la partera? ¿También del mundo mapuche huilliche, acá en Chiloé, o Sí, no? mi abuela fue huilliche, netamente huilliche de aquí, de este territorio de Coinco, entonces la partera se ubicó en Chiloé, en la Araucanía, yo creo que la partera se ubicó en todos los pueblos, en todos los pueblos originarios había una mujer que hacía de partera, porque antes los pueblos, antes que llegue en este caso la sociedad occidental, eran los pueblos originarios los que permanecían en el territorio, así que por lo tanto existía el médico mapuche, huilliche o aymara o quechua o chono, existía en este caso el componedor de hueso, existía la partera, existían todos los oficios que hoy día están en la medicina occidental y de ahí la sobrevivencia. Y con respecto a eso mismo, el componedores de hueso, acá hay también harta historia de mujeres componedoras de hueso. Así Eh, es, la Actualmente abuela también Cuellita. se sigue practicando. Sandra Antipani, ella tiene mucho apego para la composición de hueso. Ella está en esa dijera de rescatar en este caso, el saber de composición de hueso. Ella tiene conocimiento sobre eso, de la composición de hueso. Mi hija se interesa mucho también por el tema de la composición de hueso. Ella le gusta mucho eso. Eh, Así es que todavía yo creo que eso no se va a perder, no se va a perder porque hay gente interesada. Y eso, y eso hace ¿cuánto se llama? Que uno se ponga contento porque cuanto más gente se levante, cuanto más gente se levante con saber, con Kimun, rescatando la medicina ancestral en todos sus ámbitos, mejor va a ser porque eso significa de que hay larga vida. Sergio Cheuquian, Avestruz del Sol se llama. Saludos le manda también. A hacer que sí. Eh, si una persona llega al CEFAN o a los sectores rurales y quiere recibir como atención de salud intercultural, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cómo uno recurre a poder Debe acceder solicitarlo. a... Debe solicitarlo. En el CEFAM, por ejemplo, si usted se atiende en el CEFAM y quiere ser derivado en este caso, tiene que solicitar derivación en este caso a la salud intercultural y lo van a derivar ya sea al centro Ñuquemapu o al Rayencuyen. Pero están ¿Y, las derivaciones. y estos son para casos específicos o frente a cualquier problema de Eh, salud? Frente a cualquier problema de salud, porque ellos atienden distintas áreas de salud, pues entonces si usted pide ejemplo, no sé, pues si tiene problemas de insomnio o dolor de estómago, en el fondo la enfermedad que usted tenga, y si quiere ser derivado y tratado por la medicina ancestral, lo puede hacer, pues puede pedir su derivación en este caso. Ahora las derivaciones igual han subido mucho, ¿ah? En lo que es el CEFAM. Se hacen de repente poco, ejemplo, supongamos si hay 100 derivaciones y hay 150 pedidos, igual se hace poco. Por eso es necesario que se levanten más, en este caso, centros de salud ancestral. Y actualmente, ¿cuántos nos comentaba que habían en Quellón? ¿Perdón? ¿Cuántas facilitadoras habían en Quellón? ¿Ustedes tienen más o menos el número en total que me decían en Eh, Molulco? Sí, en Molulco, en Chaildad, en la colonia Yungay, en Quellón, en este caso había una también en la ITEC, pero desistió después. Esos son los que uno tiene conocimiento de que hay. Ahora sí se ha empezado a implementar la otra figura que es el gestor comunitario, pero eso es gestor comunitario para trabajar fuera de lo que es el recinto hospitalario, en este caso de salud.
Carolina Raín también está en el hospital, también ella es facilitadora. La Carolina Neue, también ella fue facilitadora en su tiempo en el CEFAM. Pero faltan mucho más. Cada comunidad debería tener su facilitador intercultural tanto en la escuela como en este caso en su centro de salud que tenga más cercano. Ok. No sé qué más nos podría comentar quizá con respecto al tema, como usted decía, ahora le están poniendo como más trancas, pasando el tema de educación, le están poniendo más trancas por las resoluciones que sacan. Por el decreto. Es que resulta que también nosotros como comunidad indígena hemos estado pidiendo de que se cumpla el decreto, que se haga efectivo. En este caso, ¿en qué sentido? En que las escuelas deben tener a su educador tradicional, ¿ya? Entonces, con razón de eso, también ellos están pidiendo el cumplimiento del decreto. Por otra parte, que el educador debe estar contratado y debe estar con resolución. Entonces, yo creo que por ahí está el asunto, pero no hay que tenerle miedo en el fondo porque esto va a hacer que avancemos más nomás, nada más que eso. Pero sí pedirle, en este caso, el trabajo que vamos a seguir siendo. Yo creo que nos frenamos un poquito el año pasado por el tema de la pandemia, porque como no se pudieron hacer muchas reuniones ni nada de eso, pero estamos avanzando con la incorporación de los educadores en la escuela, porque no puede ser de que en las escuelas esté trabajando solamente el profesor y muchas veces profesores que vienen, esto no es por desmerecer ni tampoco discriminar al profesor ni nada de eso, pero aterrizándolo a la realidad que nosotros tenemos como Chilote. Ejemplo, vienen muchos profesores de repente de otra región, se puede decir del norte del país, que tienen costumbres diferentes a las nuestras y quieren cambiar, en este caso, el lenguaje propio que tiene en este caso, el alumno. Sucede mucho, me tocó escuchar muchas veces cómo se le quiere cambiar el lenguaje adquirido de ese alumno, adquirido de su padre y de su abuelo, porque hay generaciones que lo nombran así. Por ejemplo, aquí utilizamos mucho el bote. Nosotros no decimos bote, decimos bote, o decimos gota en vez de bota. Entonces, entonces tratan de avergonzar al niño frente a los demás compañeros, diciéndole, no, si no se dice bote, se dice bote, y se lo recalcan súper bien para que el niño aprenda. Entonces un día me tocó decirle a un profesor, ¿sabe qué? ¿Qué más le dije yo? Aquí el profesor es usted. Entonces, ¿por qué no lo hace más sutilmente? Escriba en la pizarra cómo le dijo el alumno, ¿ya? Gota, ¿cierto? Haga una gotita de agua al lado y al lado escriba bota y haga el dibujo de la bota. Quizá el niño le va a comprender mejor y no es necesario que lo esté avergonzando, porque él tiene un lenguaje ya adquirido que no lo aprendió en la escuela, lo aprendió de su padre y su padre de su abuelo. Por lo tanto, esas cosas se tienen que respetar. Estamos en un territorio netamente mapuche, huilliche, así que por lo tanto esas cosas se tienen que respetar. Lo otro que habían denuncias en este caso porque los niños salían a acompañar a sus padres a trabajar al mar. Es una tradición de vida, es una tradición de vida, así que por lo tanto es parte del aprendizaje que el alumno tiene, así que no hay que asustarse tampoco. Entonces, yo creo que se hace necesario la figura del educador en las escuelas y que también, los ejemplos en este caso, los profesores se involucren más con el tema intercultural. Si bien es cierto, está don Héctor Leiva, que es un profesor de excelencia, está Guantipani, está Sandra, está nuestro Lamien, eh, Er- eh, Er- Erwin, no me acuerdo, no me olvidé Yancafil. Entonces, eh, son profesores que son hablantes en este caso, profesores que han respetado mucho el tema indígena dentro de las escuelas, pero como le decía, aún así siguen llegando profesores que son de fuera, de otros territorios, y que quieren imponer su cultura frente a la nuestra. Pues entonces, y lo que hacen es avergonzar en este caso muchas veces al pequeño, pues, al pichiqueche. Entonces es necesario que en las escuelas donde cumple con este caso, con la cantidad que dice el Estado de personas indígenas, debe tener su educador, porque él es la persona que es de la comunidad y que va a velar por el bienestar en este caso y de la lengua, de la costumbre, de las tradiciones.
¿Y ustedes como consejo territorial tienen como, traspasan ese conocimiento, tienen como, quizá tienen como una proyección con respecto al tema de educación, po? De Sí, salud igual, me sí, imagino. de salud y de educación. Nosotros, ejemplo, en este caso en la comunidad Lofolin Mapu, nosotros tenemos muchos educadores, tenemos 12 educadores que hemos ido formando paso a paso, porque formando en qué sentido, si bien es cierto, ellos tienen el conocimiento adquirido desde su familia, pero también lo vamos dijera, educando para que no, para que cuando lleguen a las escuelas tampoco tengan problemas ni nada de eso, sino que se sitúen bien en la escuela. Y la comunidad se ha caracterizado por eso, en este caso, de formar educadores. Informar. Nosotros tenemos una asociación indígena de educadores y de facilitadores interculturales que se llama Quinchelabian. ¿Desde cuándo existe esa? La asociación existe desde el 2007. Y con respecto, quizá, me saltaba la duda con respecto, volviendo al tema de salud, que vamos por ping-pong casi. Con respecto al tema de salud, ¿cuáles serían como las plantas como más ancestrales, o si usted nos podría dar como una lista de las plantas ancestrales que ustedes ocupan dentro de la medicina y cuál es su uso a grandes rasgos? A ver, sí, tenemos muchas plantas medicinales, en este caso podemos tener el millahuilo. El millahuilo abunda mucho cuando en este tiempo hay mucho millahuilo. Es una planta que crece a los lados del camino, es nativa, tiene una flor amarilla de fuerte olor. El millahuilo es para ejemplo para el aire malo que uno le dice, para el aire malo. Así que para protegerse en este caso, esa planta no se toma, sino que esa planta se usa, se pone a hervir y uno se puede bañar con esa para ahuyentar los malos espíritus, el millahuilo. También tenemos el lampazo. El lampazo es una planta que crece también en los humedales y sirve mucho para el dolor de espalda también. Tenemos el cadillo, que también es una planta nativa que es cicatrizante. Tenemos el avellano, que también es cicatrizante. Tenemos en este caso la menta, bueno, la menta es muy calórica, tiene mucho alcaloide, pero no todos lo pueden tomar. Por ejemplo, una persona que tenga úlcera gástrica no puede tomar menta, no puede tomar poleo, nada de esas cosas, porque el alcaloide que tiene, en vez de sanarle la herida que tiene en el estómago, va a ser peor. Ejemplo, en este caso, la ruda, si bien es cierto, la mayoría de la gente lo tiene porque lo protege contra el mal, ¿cierto? Pero para nosotros también tiene otra propiedad que sirve para bajar la presión alta, la presión arterial, y también la agüita de ruda es muy buena en este caso, cuando hay conjuntivitis. Agüita fría de ruda, se lava, se enjuaga el ojo, en este caso para sacar la conjuntivitis o la fiebre que tenga en el ojo. El natri, el yae son hierbas que sirven para bajar la fiebre en este caso. El ajenjo, el toronjil cuyano o la valeriana, hay el toronjil dulce, la melisa, hay una cantidad enorme de plantas medicinales. ¿Y cómo se llama? Y una persona común acá, no como una persona normal, que sea que quiera acceder como a estos medicamentos, a esta medicina más natural, ¿cómo lo puede hacer? Eh, Ejemplo, una es que se solicite la derivación a través del centro Ñuquemapu, o la otra es de que, ejemplo, visite en este caso la ruca, y nosotros podemos orientarlo en este caso y también convidarle la buena. En este tiempo hay una abundancia grande de la buena, así que por lo tanto también se les puede convidar. Hay harto ajenjo, harta melisa, harto lampazo, hinojo, hay muchas, nosotros tenemos muchas plantas aquí en el territorio, en la casa sobre todo. Y usted nos comentaba hace un rato de la postulación de Hilda Huenteo como constituyente. Le planteo esto por el tema de cómo usted ve el tema de salud intercultural, educación intercultural en el proceso que se viene ahora en abril. Es súper importante porque tienen que estar incorporados, y cuanto más constituyentes mapuche huilliche tengamos en el Parlamento, mejor nos va a ir.
mejor nos va a ir, porque ahora por lo menos tuvimos un caso donde se tenía que, en educación intercultural, por ejemplo, iban a incorporar en los planes de enseñanza todo el Tratado de Tantauco y todo eso, y el presidente de la República dijo que no, como que si, claro, él, si bien es cierto, está administrando en el día de hoy de turno, pero él no tiene por qué decir no, si tiene que consultar. Para eso está el convenio 169 de la OIT, que dice que a todo cambio que se haga en un territorio o en este caso que afecte en este caso a las personas, se tiene que consultar. Él antes de decir que no se trabaje en eso, igual nosotros lo vamos a trabajar, por supuesto, pero antes de que él diga que no se trabajen, se tiene que consultar. Y no estamos nada donde él sea el dueño del fondo. Entonces, por eso es súper importante de que en este caso existan los constituyentes que estén allá en el Parlamento para que ellos puedan desde ahí también defender nuestra forma de vida, por nuestra perspectiva que nosotros tenemos como pueblo, no solamente en Eh, salud y educación. Lorena Andrade le manda saludos igual, dice bien Anita. Eh, con, siguiendo con este tema de la postulación de doña Hilda Huenteo, que se lo recalco ahora por el tema de, ¿cómo se llama? Ella viene de la comunidad histórica de Huayquetumá, usted nos comentaba de la fuerza que tenía su madre detrás. ¿Cómo ve usted el escenario en este proceso constituyente que se viene para los mapuche huilliches de Chiloé o para los constituyentes que vienen de Chiloé? Sobre todo el distrito tan amplio que le dieron en este caso al Mapuche, porque en este caso viene desde de Temuco hasta Aysén. Entonces, ¿cuántos van a salir? ¿Dos? ¿Y cuántos postulantes hay? ¿Quiénes van a ser los que van a ganar? ¿Los que tengan un respaldo político o los independientes? Ser independiente en el día de hoy cuesta mucho. La Hilda va en forma independiente en los escaños reservados, entonces va a ser una tarea muy, muy difícil. Por eso todos los mapuches huilliches que estemos habilitados para votar ahora en el 11 de abril, debemos hacerlo por nuestra gente. No, ningún mapuche huilliche debería restarse y ninguno debería votar por un partido político, sino que deberíamos apoyar a nuestra gente. Aquí van varias lamien en el territorio, van de constituyentes. Pero en este caso, bueno, ya nosotros vamos a apoyar a Hilda Huenteo porque porque es de nuestro territorio. Pero va a ser un Entre trabajo difícil. paréntesis, el CERVEL tiene habilitado, si no me equivoco, hasta el 25 de febrero a que las personas se puedan autoidentificar Autoidentificar. dentro. Sí, sí, Eh, autoidentificar. acá tenemos un comentario de Eugenio Andrés González Arancibia, quien dice: los docentes acá en Castro estamos comprometidos en el rescate de nuestra cultura ancestral, mancomunados con los educadores tradicionales, y la asignatura de lengua y cultura indígena en la provincia cuenta con el respaldo de planes y programas contextualizadas nuestra zona geográfica y no los que el ministerio propone. El Sí, tiempo que trabajé junto a la educadora tradicional debí impregnarme y orgulloso de nuestras raíces. qué bueno. Qué bueno, felicitarlo porque un docente que esté hablando así es bueno. Es cierto de que existe un programa que se trabajó cuando lo trabajó Mayra, nomás nosotros le decíamos a don Álvarez, era su apellido, este caballero que estaba en la Provincial de Educación. Con él se trabajó un tiempo un plan y programa contextualizado al territorio. Eh, ¿Y cómo se llama? El tema de la salud en general, ¿cómo se va visualizando para el futuro desde su perspectiva? Quizás ya nos comentó un poco en el antes, pero ¿cómo lo ve usted desde ahora hacia adelante? La salud y Como la lo educación. soñamos, nosotros soñamos con tener un hospital que sea netamente mapuche, huilliche, y de que tengamos nuestros propios machi, de que tengamos nuestro propio personal de salud, que exista aquí en el territorio. ¿Usted cree Eso buscamos. usted cree que hace falta más difusión de estos conocimientos ancestrales, de estas perspectivas, de esta cosmovisión ancestral?
¿Cree que Sí. está muy solapada todavía? ¿Que falta más, no sé si propaganda, pero más difusión al respecto? Yo creo que más difusión y que porque en el día de hoy, como existe más personas que están volviendo a la medicina ancestral, yo creo que falta un poquito más de difusión en donde puede buscar ayuda, ¿me entiendes? Nosotros aquí igual recibimos hartas visitas de personas que vienen por medicina, tampoco uno lo difunde tanto así ni nada de eso porque la gente llega, dijera, por el habla nomás, del habla del uno al otro. Así se ha ido, dijera, promocionando. Pero yo creo que falta más, falta mucho camino todavía por recorrer, pero nosotros soñamos algún día con tener un hospital que sea netamente en donde se practique la medicina, porque yo creo que es necesario. Eh, Dice Ernesto Álvarez, gran impulsor del ALSI. Sí, Ernesto. Mayra no lo conocemos nosotros. Pues. Con él trabajamos, se trabajó el programa que es contextualizado al territorio, donde se involucra, en este caso, el trauco, no como trauco, así como persona dijera, como las habilidades que se le da, sino como el chauco. Entonces, ejemplo, o como el caleuche, no como el barco fantasma que anda navegando, sino se le da el sentido espiritual que esto tiene. Entonces se trabajó varias cosas, incluso en el establecimiento donde yo trabajo, en este caso, del trabajo que se realiza es en base a ese plan y programa, muy Eh, contextualizado al territorio. Usted nos comentaba este tema de la mitología y como el tema como la relación entre la mitología, que para muchos es mitología, al parecer desde el mundo mapuche huilliche tiene que ver más con un tema espiritual. ¿Usted nos Así es. podría ahondar un poco más con respecto a eso? Una de ejemplo, eh, una de las prácticas que tuvieron los invasores a Chiloé fue de que las creencias, en este caso espirituales del pueblo, se fueran disminuyendo y dejándolas como en segundo plano. Es ahí donde todo esto se transforma en mitología. ¿Será verdad o será mentira? ¿Me entiendes? Entonces, la pincoya, ejemplo, cuando la maestra de paz hace una ceremonia para atraer a los mariscos, para atraer a los peces, se lo hace a la pincoya, ¿me entiendes? Por lo tanto, eso tiene validez para nosotros. Y es así, es así porque resulta que cuando la pincoya se enoja de un lugar, desaparece todo. Y nosotros lo vimos aquí en el estero Huildad. El estero Huildad es un estero que tiene 11 kilómetros de longitud, es un estero que fue muy rico en marisco, najuela, choro, huepo, almeja, pelillo. Mi familia tuvo un corral de pesca acá, aquí en el estero Huildá, por lo tanto había mucha abundancia de marisco. Pero pasó un tiempo de que hubieron discusiones en la playa por el tema del pelillo, que uno acusaba para acá, el otro acusaba para acá, para allá, porque sacó más, porque hubo un montón de conflictos. Y resulta que llegó el día de que no hubo el estero quedó sin nada, quedó desabastecido, no tenía absolutamente nada. Entonces, desde que se empezaron a renovar las prácticas, otra vez, las prácticas culturales, el estero se ha ido reponiendo. En el día de hoy ya tenemos otra vez chorito, ya tenemos najuela, ya tenemos almeja otra vez de nuevo. Entonces, las prácticas culturales sí sirven para la creencia de un pueblo. Con respecto a Y lo que usted no comentaba, solamente. a la rogativa, pongamos hasta un ser mitológico, que para algunos es un ser mitológico, que es la pincoya, doña Gladys Coliboro, de Yaldá Artesana, en una entrevista que también le realicé yo hace un tiempo, decía que antes del terremoto del 60 aquí era otra cosa. Usted iba abajo y estaba plancha de choritos, choros Mm, grandes, había corrales de madera, cada familia tenía sus corrales para la pesca y los choritos estaban ahí colgados. Y uno pasaba a traer la penca de choritos y eran unos chonos exacto. limpios, sin barro, daba gusto comer. Usted llegaba hacia su fogón y hacía sus varitas ahí y empezaba a comer igual que comiera un asado y con las papas enterradas ahí. Y con respecto a la rogativa de la pincoya, doña Gladys nos comentaba pero este sector, como ha sido siempre de marisco, los antiguos crían en la pincoya, acá. Entonces había dos viejitos que le tiraban linaza molida,
lo iban a tirar al río, decían para que no falten los choros. No sé si harían alguna rogativa a ellos. Y por ese par de viejitos decían, gracias a ellos no nos faltó nunca. Después se volvió a plagar de nuevo los choritos, pero ellos siempre iban a dejar eso al estero, porque ese estero tiene como 5 ríos. Tiraban allí donde empiezan los ríos y se llenó de nuevo de mariscos. Y después habla con respecto a llegar a la salmonera, pero después, ¿qué pasó? Vino la salmonera y empezó a salir un barro verde que no llegaba hasta aquí, como bosta de caballo disuelta. Pero usted también comenta que en base a las ceremonias que ustedes han realizado, en cierto modo se ha revitalizado en cierto modo el estero de Huildá, ¿no es cierto? Así es, así es. Nosotros como comunidades indígenas del territorio, nosotros el año pasado ya solicitamos espacio costero marino, ya para pueblos originarios. Y uno de nuestros fundamentos son las rogativas que se hacen para que los mariscos no se vayan y para que tengamos que restablecer nuestro estero. ¿Por qué? Porque nuestro estero no solamente es alimento, sino que todos los bordes está lleno de medicina, así que por lo tanto también nosotros ahí recolectamos medicina. Así que por lo tanto nosotros tenemos que tener nuestro estero sano, no puede estar enfermo. Nuestro tiene, en este caso es también circuitos, los caminos que se van de un lugar a otro, antes se hacían solamente por el estero, ¿no? Antes no había camino, había una huella nomás. Entonces tiene hartos usos consuetudinarios, se puede decir, pues en la pesca misma. Entonces, en razón de eso, nosotros estamos solicitando espacio costero marino con las otras lamien, pues somos 6 comunidades indígenas del sector que estamos solicitando espacio costero marino para el estero Huildá. Para contextualizar a la gente, estos espacios costeros están del 2008 con la ley Las Quenchas, ¿no? ¿No es así? Así es, ¿Y así desde es. cuándo tienen la solicitud ustedes? Hace un año le ingresamos en este caso a la autoridad marítima. No acá, no aquí, sino que Valparaíso. Raquel Arriagada Guayó, conocida, creo que faltan más mujeres como Ana, que defiendan y mantengan vivas sus raíces, raíces que muchos olvidan y que solo recuerdan cuando necesitan algún beneficio. ¿Qué opinión le merece? Sí, yo creo que es muy válida la opinión de Raquel y lo voy a, en este caso, conjugar con las becas indígenas. Cuando son las becas indígenas, la gente se acuerda de que es indígena. Yo soy ascendiente indígena por mi abuela. Y en este caso, pero se acentúa más el interés por ser indígena en diciembre. De diciembre, enero, la gente anda vuelta loca pidiendo un certificado de comunidad indígena, que me lo den y si no se lo dan se enoja. Entonces, porque la JUNAEP pide que dentro de los requisitos para otorgar la beca indígena es la participación en la comunidad. En este caso, de que tenga prácticas, y en este caso participe dentro de la comunidad, de las costumbres que tiene la comunidad, de las ceremonias que hace la comunidad, que tenga una participación activa. Entonces, y ese da un cierto puntaje. Entonces, hay gente que se acuerda ahí que es indígena. Antes no. Y eso pasa acá en Quellón y en distintos lados. En todas partes. Sí. Eh, el profesor de Castro, también Eugenio González, dice que con respecto a lo que hablaba usted en antes, y lo resume como el sentido de la convicción del pueblo huilliche. Con respecto al tema a lo que hablaban en antes, con respecto al tema de educación, mitología, me imagino que era sobre eso. Con respecto al tema de las rocativas, todo esto que usted nos comentaba, se le hace al mar, solamente hay rogativas marinas dentro del mundo mapuche huilliche o hay otro tipo de rogativas? ¿Qué tipo de ceremonias Eh, existen actualmente? Nosotros como pueblo practicamos varias ceremonias, varias rogativas. Hacemos Yeyipún, Guillatún, Machitún y también la rogativa marina. ¿Ya? Así que también hacemos el agradecimiento cuando ya salen los cuantos se llaman los frutos. También hacemos una rogativa para agradecer a Chauguenechén por los frutos que nos dio. Ejemplo, hacemos Guillatún cuando empezamos a sembrar. Si uno siembra papa o siembra cualquier cosa, primero hacer un yeyipum para que esto tenga fruto y la ñuque se comporte bien durante el año y nos dé su fruto.
uno siempre, incluso para salir, cuando uno sale a alguna parte lejos, igual hace en este caso Gigi Pum para que nos acompañen los ñen. Uno es muy creyente en eso. Es una forma de fe que uno tiene, se puede decir, y por lo tanto nosotros practicamos varias ceremonias. ¿Usted nos podría explicar, así a grosso modo, dos como ceremonias? El Eh, huetripanto, en este caso, el huetripanto es una acción de gracia, se puede decir, por el renuevo de la tierra. En el huetripanto se renueva la tierra, se puede plantar, no se hace en otro tiempo, sino que se hace desde ese tiempo en adelante, desde junio en adelante, se puede plantar, se puede trasplantar, eh, tiempo donde los ríos renuevan sus aguas, donde los animales cambian su pelaje, donde es tiempo de compartir y agradecer. El guillatún es una rogativa. Ya es un ejemplo, es para pedir algo. Supongamos, si vamos a hacer guillatún, vamos a pedir guillatún por agua. Supongamos si está el campo seco, vamos a hacer un guillatún para pedir agua. Entonces, todo tiene una significación. El machitún es una ceremonia de sanación, donde la persona, en este caso la machi, con su enfermo, entran ¿cuánto se llama? En ambos, porque no va a estar rodeado de gente ni nada de eso, sino que son las dos personas, la machi y el enfermo, entran en un machitún para buscar la sanación, ya sea física o espiritual. Por lo general, cuando se hace mi machitún, la mayoría de los machitunes son por enfermedades espirituales, en este caso por el rompimiento que tuvo esa persona del equilibrio con la ñuque, porque a veces uno se enferma solo. ¿Se enferma solo en qué sentido? En que uno rompe ese equilibrio que tiene, ese cumefelén que tiene con la ñuque mapu, y por lo tanto hay una transgresión, se le nombra esa transgresión, y eso por lo tanto la persona se enferma. ¿Se enferma en qué sentido? Hay veces, ejemplo, el Servicio de Salud dice que el 80% de las visitas médicas no tienen nada, y que se sanan con un paracetamol, y el otro 20% es de enfermedades catastróficas. Y yo creo que puede ser así porque de repente la persona se encuentra enferma cuando, ejemplo, si supongamos yo tengo un huerto, ya tengo mi proyección con mi huerto de lechuga, y resulta que entraron las ovejas o entraron los animales y me hicieron tira mi huerta de lechuga, entonces la persona se enferma con eso. Ya le viene el dolor de cabeza o el dolor de estómago, por lo tanto se enferma en forma rápida, se enferma. Entonces hay un rompimiento del equilibrio. Eugenio Andrés González Arancibia, para complementar, que eso es lo que quizás expuso anteriormente, dice que lo ideal es que las comunidades pudiesen sumar criterios, aunar criterios y dejar de lado las diferencias, y todo con un norte específico que sea rescatar nuestra cultura ancestral. Eso lo dicen Eh, a las divisiones que se visualizan las actualmente. divisiones, sí, pues, sí, hay muchas divisiones en el pueblo mapuche, huilliche, muchas, muchas, muchas. Yo creo que lo ha causado la misma autoridad política, ha causado todas esas divisiones, porque con este sí, con este no, entonces lo mismo la miena y nos ponemos de repente en pugna con el otro. Entonces sí, yo comparto plenamente con lo que dice el Kimelfe ahí. Si hubiera más unidad, yo creo que avanzaríamos más lejos, ¿ya? Yo creo que avanzaríamos más lejos. Pero bueno, de a poco se irá dando, pues en nuestro pueblo igual se caracteriza por ser un poco medio rebelde y llevado su idea. Ayer hablamos con Raúl Molina, que es conocido acá en Chiloé por ser autor de La Cartilla del Pueblo Huilliche, entre otros trabajos. También hizo un estudio sobre la territorialidad de las comunidades del sur de Chiloé. En el caso de su comunidad o del territorio que usted representa, eh, ¿han tenido problemas territoriales? ¿Lo han subsanado? Eh, ¿Cuál es la situación actual de su comunidad? Nosotros tenemos, ejemplo, estamos dentro del Fundo Coinco. El Fundo Coinco está dentro de los títulos de Realengo. Sí, Tenemos muchos territorios en reivindicación territorial, que obviamente, claro, están indicados a la CONADI y todo eso, pero aún no han sido subsanados y no han sido entregados. Y eso también genera conflicto entre las mismas personas. Entonces, de que no se entreguen esos territorios.
por eso lo planteaba, porque como lo que comentaba Eugenio González, que muchas veces, actualmente, por lo que yo tengo entendido, la estrategia del Estado es como entregar títulos individuales en vez de los títulos comunitarios que Comunitario. existían. Sí, sí. Títulos individuales sí se han entregado acá en el territorio de Coinco, sí, pues la mayoría son títulos individuales, pero nosotros tenemos un territorio que colinda con, en este caso, con Cocauque, en el alto de Coinco, que esos son los territorios ancestrales, por lo tanto, esos territorios se están en este caso rescatando, se puede decir, y solicitando al Estado que sean entregados a quienes corresponden. Entonces, nuestro bisabuelo, Enrique Cárdenas Cadín, él fue uno de los pioneros en vivir en estos territorios, así que por lo tanto nosotros como sus nietos, nosotros estamos reivindicando esos territorios porque nos perteneció a nuestra familia. Aún, y también a otras familias más que llegaron al lugar, la familia Ruñahue, por ejemplo, la familia que es netamente del territorio de Coinco, así que por lo tanto ellos también están en un proceso de reivindicación territorial. Pero al Estado les gusta, cuanto más dilata el asunto, parece que mejor es para ellos, porque así nos mantiene divididos, porque ellos han sido quienes han causado toda la división en el pueblo mapuche huilliche, o los otros pueblos originarios, a algunos los extinguió. ¿Y es posible, desde tu perspectiva, contar con una proyección de salud intercultural, de educación intercultural en estos contextos de territorialidad individual y no comunitaria? ¿Es factible Tratando, que sea dentro? sí, yo creo que, mire, ha costado, pero sí se puede, ha costado mucho, ha costado mucho unificar criterios y tener, ejemplo, una salud y una educación intercultural, pues, ha costado. Precisamente igual por todas estas divisiones que se dan, por ejemplo, lo mismo de que haya un pensamiento y otro, en este caso de que por las mismas evaluaciones que hace la CELUAM, pues la CELUAM lo hace en el contexto mapuche, huilliche, porque tenemos representantes huilliche, pero hay gente que tampoco así está conforme, entonces hay divisiones. Entonces, para eso tienen que levantarse más líderes, pues, tiene que levantarse más líder para que defienda su forma de vida, su pensamiento, y dijera en el día de mañana en la Selvam u otra ONG que se pueda levantar, porque bueno, Selvam es una asociación indígena de Quimches, o puedan haber otros entes que puedan evaluar a sus educadores, pero no más divisiones, y lo divisiones lo único que nos ha llevado a perder tiempo Y espacio en el mundo, en la lucha, en la disputa y política. tierra, y Sí. tierra. Eh, eh, para la gente que quizás no entiende mucho actualmente el tema de la propuesta de salud intercultural, ¿usted cómo se lo podría explicar más sencillamente a la gente que quizás no le cuesta un poco quizás más entender la idea de lo que propone la salud intercultural, de lo que propone la educación intercultural? Bueno, la salud intercultural lo que propone es que la salud sea más cercana a la gente, que nos podamos entender entre todos, que somos varios mundos, dijera, diferentes, con diferentes creencias, con diferentes pensamientos, pero podemos unificar eso. Entonces, en este mundo donde vivimos mucha gente que es muy diferente, y sobre todo ahora que tenemos mucha gente que viene de otros países, es más difícil cada día, pero podemos hacerlo con la interculturalidad, pues podemos tener ese acercamiento. Entonces, en cuanto a la medicina, como le decía anteriormente, hay mucha gente que está volviendo a usar la medicina ancestral. Yo creo que por ahí estamos más avanzados que lo que es en la educación, mucho más avanzados. La educación intercultural busca mantener viva la lengua materna en este caso, busca mantener viva los conocimientos ancestrales para tener personas en el día de mañana que se reconozcan como indígenas, como mapuches, como huilliche y tener vivo el pueblo más que nada, pues. Pero ese es uno de los focos fundamentales en este caso de la educación, por el rescate de la lengua materna, las costumbres y las tradiciones y forma de vida de un pueblo. ¿Y los niños reciben bien Sí, esta sí, enseñanza? sí, hay en algunos que unos que otros ahí, pero
son los mínimos, pero la mayoría de ellos, mire que en las escuelas ellos llevan su tecito de hierba, antes llevaban un jugo, ahora llevan su tecito de hierba, hemos avanzado en eso, ellos tienen más conciencia, son más solidarios, pese a que hay muchos niños, por ejemplo, en nuestro colegio tenemos muchos niños, pero ellos son muy solidarios con ellos mismos. Entonces, esas son cosas que se han ido ganando también con el tiempo. ¿Y usted actualmente en qué está en una escuela, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo en un colegio, en el colegio Gabriela Mistral. Sí. Y las jornadas laborales tienen jornada laboral concordante con lo que deben enseñar o son reducidas. No, nosotros tenemos 162 horas, tenemos 162 horas, el lenguaje tiene 164, así que por lo tanto tenemos Mapos Ungún es una de las asignaturas que más horas tiene dentro de lo que es lenguaje, matemática, historia. Así que por lo tanto son 4 horas que tenemos de clase. El Por curso. maestro Eugenio González igual nos dice que es una sugerencia para el Peñi u Antipani que pueda realizar, quizás pero para U Antipani, quizás para todos los educadores tradicionales, que pueda realizar videos relacionados con el habla huilliche, para que no se Sí, muera. Hasta donde sé, es uno de los pocos, si no es el único hablante que existe. Ahora sí, un abrazo y felicitaciones para usted y sí. para el espacio. Sí, dentro del Hugo es uno de los hablantes, dentro de la comunidad de nosotros también tenemos un hablante, tenemos un kimchi que es hablante, así es que también, si quiere, le pueden hacer extensiva la invitación para que también pueda conversar con ustedes. Sí, sí, Hugo Antipani está invitado para el segundo ciclo, como primicia de esto, pero tenemos un segundo ciclo de charlas para marzo. Está Ah, Hugo ya, Antipani, está Jimena Antipani, está la Sandra, sí. doña Clementina Lepío también desde Castro, y otros que son más desde el mundo académico. También tenemos a la gente de Chiloé Ecológico, que hizo un trabajo sobre el Chiloé como cuando el Chiloé era hielo, cuando aún estaba unido al continente. Y tenemos otros invitados también, así que el profesor Héctor Leiva también va a estar con nosotros en marzo. Ah, qué bueno. Estamos tratando de invitar a hartas personas, como decíamos, Anita Hernández, nuestra segunda invitada de Quillón, primero fue Fernando, Anita es la segunda, de este primer ciclo tuvimos 8 vamos a tener 8 charlas con 3 quilloninas, eh, siendo Anita la segunda y viene Estrella Mancilla Sobarzo aquí que pueden ver, que nos va a hablar sobre la Escuela Normal de Ancupe el día martes 23. Así que sí, tenemos Qué considerado a bueno. Hugo y nos contactamos con él Sí, también, porque nuestra sí, idea es como rescatar, visibilizar a las personas que transmiten conocimiento, transmiten sabiduría y que dar a conocer de un territorio tan lleno de historia y tan marcado y diverso. como Mapuche Sí, Huilliche, que estas personas están acá, pues que realmente están acá y que no están en Arauco, como se dice en otros lados, sino que Yone es ancestral, que Yone es indígena, a pesar de todos los cambios que ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos años. No sé claro. si quisiera agregar algo más, resumir o... Bueno, llamar a la unidad, llamar a la unidad del pueblo mapuche huilliche, a creer en nuestros hermanos. En el día de hoy tenemos muchos lamien que están presos injustamente ¿y por qué lo digo injustamente? Porque nada se le ha comprobado. En muchos casos han sido montajes políticos que se le ha hecho. Enviaron mucho Nehuen al Machi Celestino Córdoba. Debe estar sufriendo mucho por no ir a su rehue. Las tierras han sido uno de los ejes fundamentales en este caso para en este caso encerrar a nuestros hermanos. Así es que eso, por llamar a la unidad, que seamos unidos, porque en el día de hoy tenemos muchas críticas del mismo pueblo mapuche huilliche hacia nuestros hermanos. Entonces eso no es bueno, así no vamos a avanzar. Agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación. Estamos muy agradecidos por el conocimiento que nos ha entregado. Con su amén también le queremos pedir si podemos subir la charla a YouTube para que quede disponible, Sí, para quien pueda revisarla también más adelante. Todos los videos van a estar alojados en YouTube.
siempre que los expositores nos permitan la expositora. Así que eso, pues agradecerla por tenerla, por haber aceptado la invitación y esperamos quizás tenerla más adelante. Feliz. Muchas gracias a Gracias todos. también a ustedes. Gracias también a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos el día lunes, porque mañana tomamos un descanso, nos vemos el día lunes con Las Balleneras en Quellón, 1909-1923, con Daniel Quirós, que es antropólogo y realizó 2 investigaciones en la ballenera de San Pedro y Nisla Guafo. Así que nos vemos el lunes 22 a las 6 de la tarde. Que estén muy bien.